comentabas que ya es público, se puede descargar, se puede revisar este proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán para invalidar el plan B. Cuando menos correcto, la primera Ciro. parte. ¿Te acuerdas que se votó en dos momentos? En 2 momentos. El primer momento, que por cierto es la parte, a ver si ahora nos explican mejor, es la parte que quedó invalidada para las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que tiene que ver fundamentalmente con difusión, manejo de recursos. Y sí, y con la parte donde los funcionarios pueden hablar abiertamente y hacer abiertamente, digamos, propaganda y difusión de sus obras, ¿no? Eso quedó invalidado, pero ahora lo que está pidiendo el ministro Pérez Dayán es ni siquiera llevarlo al pleno a votación, porque se legisló tan mal, se procedió tan mal en el Congreso, que hay que desestimarlo todo y pues cancelarlo. Roberto Gil, buenos días. Roberto, explícanos, por favor. Buen día. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Roberto, buen día. Bueno, un poco de contexto brevemente. Esta es la primera parte del famoso Plan B. La primera parte tenía que ver con las reglas de comunicación social. La intención de la mayoría, la mayoría del gobierno, era ampliar las posibilidades de difundir obra pública, de utilizar los tiempos de Estado, de que los servidores públicos pudieran tener una presencia activa dentro del contexto electoral. Estas reglas, estas prohibiciones de neutralidad que se habían construido en el pasado, intentaron desactivarlas precisamente para que el presidente estuviera en sus mañaneras ejerciendo, según lo que decía el proyecto, la libertad de expresión, defendiendo las obras, defendiendo sus programas sociales, participando en la elección, promoviendo sus candidatos, invirtiendo incluso más recursos públicos en la difusión de la propaganda gubernamental. El ministro Pérez Dayán evidentemente esto se impugnó por parte de la minoría parlamentaria del Congreso. El ministro Pérez Dayán ha circulado un proyecto, Ciro Manuel, en el que plantea la invalidez total de esta primera parte del Plan B, aduciendo que hay una suma de violaciones que trascienden, digamos, la legitimidad del procedimiento legislativo. Es decir, una suma de violaciones que hacen imposible garantizar la calidad de la deliberación que produjo esta reforma. No entra al análisis específico de la inconstitucionalidad de las partes de esta reforma, sino que propone invalidar por vicios del procedimiento, es decir, por no cumplir el debido proceso parlamentario. Quiero hacer un énfasis en que no es una invención, y el ministro ponente hace un esfuerzo por recopilar todos los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que ha concluido que es posible dejar sin efectos una norma cuando se violan las reglas básicas del proceso legislativo. Es decir, no es una invención a propósito de este caso, sino que es la concreción de muchos antecedentes en la Suprema Corte, que ha llegado a la misma conclusión. Una norma, una ley, no puede subsistir si el procedimiento que se utilizó, se siguió para emitirla, es contrario a principios básicos de la democracia. ¿Y cuáles son estos principios básicos de la democracia representativa? La calidad de la deliberación, la posibilidad de que las minorías puedan participar de la deliberación, el conocimiento mínimo de lo que se está discutiendo y votando, la oportunidad de debatir lo que se está proponiendo en conocimiento de las asambleas. Es decir, si no hay un mínimo procedimiento de calidad garantizado, la norma no puede subsistir. Y creo, Ciro Manuel, que este precedente es particularmente relevante para lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, específicamente en la última sesión del Senado de la República. Es decir, sustituir un procedimiento ordinario por una excepción, la urgente resolución, cambiar los dictámenes, que no sesionen las comisiones, que no se
pueda discutir profusamente, exhaustivamente un determinado proyecto, un dictamen, viola, según el ministro Pérez Dayán, la calidad de la deliberación y por tanto vicia de origen una ley. El proyecto, como bien decía Ciro, no entra al detalle de si un artículo es o no constitucional. Dicen, no vamos a entrar ni siquiera a esa discusión de las partes de esta reforma, porque el vicio o los vicios del procedimiento son tan relevantes que la norma no puede ni siquiera ser discutida en sede jurisdiccional, Ciro. El ejemplo que pone en el proyecto es que llegó una iniciativa del Ejecutivo, esa iniciativa fue asumida como propia por la mayoría de Morena, luego obviaron los trámites, es decir, determinaron una urgente resolución sin la justificación debida, la mandaron al Pleno y no pudo la oposición discutir ese proyecto. Eso, a juicio del ministro Pérez Dayán, con base en los precedentes de la Suprema Corte, implica que esta reforma, esta ley no puede entrar en vigor. Un precedente relevante, Ciro, que necesita otra vez, como lo hemos platicado muchas veces, 8 votos. Y se va a votar, tenemos entendido que mañana, ¿no? Entiendo que se va a votar el lunes. Hasta el lunes. Yo escuché por ahí que la sesión está planteada para el lunes. Y hay que anotar, Ciro, necesita la 8 violenta... votos. 8 votos. Está bien difícil, porque son 8 de 9. Ya sabemos que 2 son votos ordenados por Palacio Nacional, los votos de las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. O sea, tienes que sacar 8 de 9. Bien. Y yo agregaría difícil, también ahí al ministro Saldívar en ese bloque. Vamos a ver a Arturo Saldívar. Oficialista. Yo tengo mis dudas en este tema, pero los dos votos de cajón de las 2 ministras, esas ya, descuéntalos. Entonces tienes que sacar 8 de 9. 8 de 9. Es decir, de 9. Ya está el del ponente, faltarían 7 votos. 7. Por cierto, todos los ministros, ayer hacía una revisión de los precedentes que el ministro Pérez Dayán cita, todos los ministros han coincidido en al menos un proyecto con este criterio. Es decir, el criterio de los vicios de procedimiento pueden llevar a la invalidez total de una ley. Consecuentemente, tienen ya en su haber pues una posición similar a la que está siendo planteada hoy por el proyecto. Pero quiero subrayar, Ciro, esto puede cambiar en muchos sentidos la forma en la que funciona el Congreso. Sí. Es decir, si no se sigue el debido proceso, las normas básicas del procedimiento legislativo, la norma que resulte puede ser declarada inconstitucional. Esto puede cambiar los incentivos en el Parlamento, sobre todo cuando hay una mayoría sorda y sumisa que simplemente no pela a la oposición ni tiene interés de entenderse con la oposición. Gracias, Roberto. Buen día. Gracias, Ciro. Buen día, Manuel. Gracias. Buen día.